Gabriel Boric, junto a sus ministros y subsecretarios, presentó en La Moneda un plan nacional contra el crimen organizado con 10 líneas de trabajo. Podría ser una buena noticia, salvo que tiene nuevamente un grave problema de diagnóstico en la base, en donde asume otra vez y de forma errada que el poder de fuego que hemos visto en las bandas de crimen organizado tiene su origen en el mercado legal. El punto 3 del plan señala que se actualizará la legislación sobre la tenencia de armas cuando parece absolutamente obvio que los criminales no obedecen ninguna ley y no van a entregar sus armas por mucho que se vuelva más estricta la legislación chilena. Con esto, el gobierno de Gabriel Boric vuelve a culpar a los ciudadanos honestos que cumplimos con la ley del aumento de la violencia armada. El mismo discurso fue reforzado ese mismo día por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En una entrevista, al ser consultado por proyectos de ley concretos para avanzar en el control de armas de fuego, dijo, citando a la PDI como fuente, que si bien una parte del armamento que usa el crimen organizado viene del contrabando, un 55% de las armas que incautadas en el marco de la comisión de un delito vienen del mercado legal. Es decir, según Monsalve, la principal fuente de armas para las bandas son las que compran los civiles en una armería y llegan a manos de los delincuentes, porque las extravían o se las roban o sencillamente civiles las venden en el mercado negro. A esta altura vale la pena preguntarse de dónde saca estos datos Monsalve si sabemos que la información oficial de la Dirección General de Movilización Nacional es otra. El 13 de julio de este año, la DGMN respondió una solicitud de información donde dice textualmente que entre el 2017 y el 2021, del total de las armas ingresadas a custodia o decomiso de las policías, solo un 3,46% estuvieron legalmente inscritas. Hace unos meses se preguntó al Ministerio del Interior pidiendo que aclarara precisamente la fuente de esta cifra usada por La Moneda hasta el cansancio. El 27 de octubre, la respuesta citó un oficio firmado por la Dirección General de Carabineros y de la PDI. La palabra clave en estos documentos es incautaciones, y es ahí donde el Ministerio del Interior comete 3 graves errores en sus análisis. Veamos qué entienden las policías por armas incautadas versus cómo lo entiende el gobierno. Las armas incautadas por las policías pueden ser originales, pero sin registro, significa que tienen número de serie, pero no estuvieron inscritas por un civil en Chile, de fuego adaptadas, sin información o hechizas, y finalmente originales, pero con registro, que son las que a nosotros nos están interesando en este caso. Como el gobierno nos quiere culpar de pasarle las armas al crimen organizado, lo que importa saber en este caso es por qué llegan esas armas incautadas originales, pero con registro, a custodia de las policías. En primer lugar, ¿qué son las armas incautadas originales, pero con registro? Son las que alguna vez fueron compradas legalmente en una armería y tienen todavía su número de serie. Eso significa que sabemos a quién le pertenece. La policía las guarda en custodia por orden de un tribunal, por razones muy diversas y no siempre porque están vinculadas a un delito. Entonces, ¿cuántas armas incautadas originales, pero con registro, fueron puestas en custodia de la PDI por orden de un tribunal entre enero del 2017 y abril del 2022? Según el documento de la PDI, citado por Monsalve, el total de armas incautadas por las policías en ese periodo fue un total de 7.000. Es un completo error asumir que todas esas armas de fuego incautadas originales con registro están en custodia porque participaron de algún delito. Como expliqué, no necesariamente ingresan a custodia por esa razón. Y entonces, ¿por qué la policía incautaría esas armas originales con registro y las pondría en custodia? El informe de la PDI que cita el ministro lo explica de la siguiente manera. Las armas declaradas robadas representan un 5,26% de las incautaciones de esa vez. Las armas declaradas extraviadas representan el 1,37%. Las entregadas por virtud plan entrega tu arma, menos del 1%. Las incautadas en contexto de delito de violencia intrafamiliar, menos del 1%. Las incautadas por entrega voluntaria, 7,83%, que es la segunda cifra más importante del total. Y armas incautadas por otros motivos, 24,61%.
Podemos decir entonces que las armas originales, pero con registro, incautadas por la policía y que estaban declaradas robadas o extraviadas, necesariamente ingresaron a custodia por participar de algún delito. Faltan datos en el informe para poder concluir algo así, porque tampoco se puede afirmar que todas las armas robadas o extraviadas terminan siendo usadas en la comisión de delito. La pregunta sigue siendo, ¿de dónde saca las cifras el subsecretario Monsalve? ¿Qué datos del informe de la PDI que él mismo cita le permiten concluir esa barbaridad del 55% y que él sigue asegurando por la prensa cada vez que puede sin ningún fundamento? Lo que sí podemos concluir de los datos es que incluso sumando las incautadas por denuncia de robo o extravío y asumiendo sin ningún fundamento concreto que todas ellas participaron en algún delito, estaríamos hablando de apenas un 6,63% incautadas por la PDI en Chile. ¿Otros motivos para incautar armas? Hay efectivamente muchas razones para incautar un arma y no siempre por motivo de un delito. Pudo haber sido que su dueño falleció y se la requisaron a su viuda por no tener permiso para tenerla en su poder, que venció el permiso de la tenencia y el dueño legítimo no alcanzó a regularizarla. Su dueño la usó para defenderse y es evidencia en un juicio. Fue hallada en un domicilio diferente al que la persona había declarado. Casos en la prensa abundan de este tipo de incautaciones por montones. De hecho, es posible que la mayoría de las armas legales originales con registro que se fundieron este año en ASA pertenecían a patrimonios familiares que los herederos no pudieron regularizar, lo cual no debería hacer sentir orgulloso al gobierno. En resumen, es muy fácil manipular las cifras usando el número de las armas incautadas por las policías para culpar al ciudadano honesto que cumple con la ley. De nuevo, este gobierno inventa y manipula información para armar un relato. ¿Por qué insisten en desarmar a las personas que tienen un arma para defenderse de los delincuentes usando cifras completamente falsas? Todos sabemos que el problema de fondo siempre es y seguirá siendo las armas de fuego que están en manos de los criminales. Las originales, pero sin registro, que pudieron salir de los cuarteles o llegan de contrabando. Las de fogueo adaptadas, esas sin información o hechizas que fabrican los delincuentes. Todas ellas representan más del 96% de las armas incautadas y todas están al margen de la ley del control de armas. Esas son las que este gobierno debe perseguir.